Muy buenos días, hermanos. Hoy domingo, nuevamente, después de haber participado pues, de la Cena del Señor, ya estamos en el mes de julio, pues estamos ahora aquí reunidos para conocer más de su palabra. Así que en esta oportunidad vamos a seguir predicando pues la oración de Jesús, conocida como la oración sacerdotal. Algunos también la conocen como la oración no contestada aún de Jesús, ¿no? Porque él está pidiendo sobre la unidad de la iglesia, ¿no? Pero vamos a continuar después de haber hecho un paréntesis, porque el Día del Padre pues hicimos un mensaje relacionado con la crianza de los hijos. Pero ahora retomamos el tema y vamos a ver la última parte de esta oración de Jesús. Así que los invito a orar. Padre Santo, tu palabra va a ser expuesta en esta mañana. Señor, que sea tu mismo Espíritu hablándonos a nosotros, animándonos, consolándonos, exhortándonos, dándonos discernimiento también, Señor, para poder revisar nuestras vidas, mirar cómo actuamos, que nos confronte, Señor, que nos lleve a cambios profundos y radicales en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo, pues por tu palabra, y que quede pues esta palabra grabada, implantada en nuestros corazones. Hazla germinar, Señor, para que pueda dar fruto abundante, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dijimos que el capítulo 17 de Juan pues trata sobre la oración sacerdotal, la oración intercesora de Jesús, ¿no? Capítulo 17 o esta oración de Jesús pues no necesita mayor estudio en cuanto a cómo dividir esta oración, porque Jesús prácticamente la divide en tres partes, ¿no? Una, cuando ora por sí mismo, que son los primeros 8 versículos, en donde manifiesta, dice: la hora ha llegado, pues glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, no para que el Hijo glorifique al Padre, y también restaura a tu Hijo a la gloria anterior. Esos son los tres pedidos que hace en los primeros 8 versículos relacionados con el pedido por sí mismo, ¿no? En los versículos del 9 al 19, Jesús ora por sus discípulos, y ora y clama para que Dios los guardara, para que los mantuviera unidos, para que pudieran estar en su gozo, para que los guardara del malvado y que también que los santificara. Pues hoy vamos a ver la tercera parte, en donde Jesús ora pues por los futuros creyentes, o sea, por nosotros, ¿no es cierto?, por cada uno de nosotros. Así que vamos a dar lectura a esta última parte, que es del capítulo 17 de Juan, los versos del 20 en adelante. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que tú me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y yo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Tremenda oración del Señor. En este verso 20, pues vamos a repetirlo, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, no solamente pide pues por las necesidades de sus
apóstoles, sino que también aquí pues podemos ver que Jesús confía plenamente pues en el resultado de la misión que les ha encomendado a ellos. Y la misión era pues ir y hacer discípulos, ¿verdad? Entonces tenían que proclamar el Evangelio. Entonces Jesús extiende la oración a todos los discípulos del Evangelio, a los que iban a creer, y ahí estamos tú y yo. Entonces, podríamos traducir estos versículos de esta manera, donde dice: mis súplicas no solo son por mis discípulos, sino también por los que van a creer, por los que van a creer en mí por causa del mensaje de que mis discípulos hacen acerca de mí. Esa podría ser una traducción. Otra forma de traducirlo sería: intercedo por los discípulos y por los que se harán creyentes al escuchar a mis seguidores que hablarán acerca de mí. Entonces está extendiendo pues su oración a aquellos que se iban a convertir. Entonces, cuando nosotros vemos esta oración intercesora en este primer versículo, en esta última parte, podemos ver pues que la oración, en esta parte de la oración implica dos cosas muy importantes. Uno, que nuestra fe tiene que estar dirigida ¿a quién? En Jesús. Tiene que estar dirigida en Jesús. En primer lugar, esto nos está haciendo, nos hace ver o nos hace entrever, ¿no?, entre los versículos que acabamos de leer. Y otro es que el poder y la naturaleza de la fe se fundamentan pues en el Evangelio enseñado por los apóstoles. Son dos cosas importantes. Entonces nuestra fe tiene que estar dirigida pues a Jesús, y obviamente pues en el fundamento, en la palabra que fue predicada por los apóstoles. Jesús oró pues entonces por nosotros, oró por usted, oró por mí y por todos los que hoy creemos en Él. En este versículo pues nos brinda tres factores esenciales para que el hombre se convierta. Tres factores, tienen que conjugar tres cosas para que el hombre se convierta. En primer lugar, tiene que ver el mensajero de Dios. El mensajero, hacia quien va, quien predica el Evangelio. En segundo lugar, nos hace ver que lo que se tiene que predicar es la palabra de Dios. Otro aspecto, ¿verdad? Y la tercera es que también tiene que haber una creencia, tiene que haber una fe en la palabra de Dios. Tres aspectos que tienen que conjugar para que haya una conversión en el hombre. Entonces vamos a hablar un poco sobre la primera petición. ¿Y cuál fue la primera petición que hace Jesús en cuanto a los nuevos creyentes? Que los nuevos creyentes sean uno. Ese es el pedido de Jesús. Hasta en los versos 21 y 22 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, aquí en esta oración de Jesús nos habla sobre la unidad, pero también nos hace ver que la oración tiene, la unidad, aquí en este pasaje, pues en esta oración que está hablando sobre la unidad, nos hace ver tres cosas importantes referentes a la unidad. En primer lugar, que la unidad es una norma, o tiene que seguir una norma. ¿Y cuál es esa norma? Tal como Dios y Cristo son uno. Entonces la unidad pues está regida con una norma. La norma es como Dios y Jesús son uno. En segundo lugar, la unidad tiene que tener un propósito para que el mundo crea. Y también tiene que tener una fuente esta unidad, y la fuente es la gloria de Dios. Jesús ora para que todos nosotros fuésemos uno. Y ese es el tema de la oración de Jesús, ¿no? La unidad. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la norma de la unidad. La norma es que, el modelito, ¿no? La norma que tiene que regir en la unidad, que debe fluir en la iglesia, así como es la unidad entre Jesús y el Padre. Ese mismo tipo de unidad que tienen ellos es la unidad
que debe existir entre nosotros. La unidad entre Jesús y el Padre se evidencia en primer lugar, su naturaleza. Su naturaleza es divina. Por tanto, también nosotros también tenemos que fluir en unidad, en una naturaleza divina. Por eso hemos nacido de nuevo. Por eso, pues, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos una nueva naturaleza. Por algo hemos nacido. Entonces, podemos fluir en esa unidad. Segundo, pues, también nos habla que esta unidad se evidencia en el carácter. En el carácter. ¿Y cuál es el carácter del Padre, de Jesús? El amor, la justicia y la santidad. Entonces, pues la unidad también en nosotros, pues tiene que estar negándonos en las obras de la carne y viviendo vidas puras y sin mancha. Tenemos que tener esa unidad también en el carácter. O sea, no solamente se trata de tener al Espíritu Santo, sino que también lo debemos evidenciar en el carácter. Tercero, también pues la unidad debe tener un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Rendirnos y dar todo para ministrar y proclamar pues el mensaje de salvación. Tres aspectos que deben fluir en la unidad, tres aspectos que se muestra que debe evidenciar la unidad de la iglesia: la naturaleza, el carácter y el propósito. La norma nos indica pues el camino a seguir, que todos actuemos unidos como si fuésemos una sola persona, o para que todos juntos caminemos al mismo paso, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Hemos hablado de la norma. Ahora bien, hablemos ahora sobre el propósito de la unidad. ¿Y cuál es el propósito de la unidad? Que el mundo pueda creer que el Padre envió a Jesús. Realmente es imposible pedir una prueba mejor del valor de la unidad entre los creyentes y de la pecaminosidad de la división. Realmente. Las divisiones siempre han sido la vergüenza de la religión y de la debilidad de la Iglesia de Cristo. Los cristianos muchas veces pues han malgastado sus fuerzas contendiendo pues entre hermanos en lugar de contender contra el pecado y contra el mal. Con mucha frecuencia la Iglesia ha dado motivos al mundo para decir: mira, ya creeremos cuando hayan resuelto sus divisiones internas. Miren cuánto hemos afectado a muchos por estar en conflictos como nosotros. Es indudable, pues cuando leemos esta pasaje, esta oración, que nuestro Señor previó pues todo esto proféticamente. Y al verlo de antemano, lo que iba a suceder, eso le impulsó a orar con ese fervor para que todos los creyentes fuéramos uno. Debemos recordar pues siempre, continuamente, este aspecto de la oración de Cristo, y tengamos siempre en cuenta, y lo debemos de tener siempre en cuenta en nuestras conductas como cristianos. El propósito de la unidad es que el mundo pueda creer. ¿Y que el mundo tiene que creer? Que el Padre envió a Jesús. Y que Jesús vino a que los hombres pudieran tener vida y tenerla en forma abundante a través de su obra en la cruz. Creer en Jesús implica pues que Jesús es el apóstol de Dios, Él fue el enviado de Dios, Cristo es el embajador de Dios, el representante de Dios en la tierra, que Cristo es el vocero perfecto de Dios, que Cristo vertió, pues, que Dios virtió su espíritu sin medida sobre Jesús, y que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todo esto podemos dar a conocer cuando hay unidad dentro de la iglesia. Otro enfoque, ¿no?,
si analizamos la oración de Jesús y lo miramos desde otro enfoque, es como si Jesús estaría diciendo que los creyentes deben ser unidos, unificados de un espíritu y de una mente al proclamar el mensaje central del Evangelio. Y esto implicaba que haya unidad. ¿Por qué? Porque hay un único mensaje central. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Dios envió a su Hijo desde el cielo al mundo. Segundo, que hay una única actitud para los hombres. ¿Y cuál es esa actitud? Creer que Dios envió a Jesús a este mundo. Y la tercera, pues que hay una sola misión, que los hombres sean uno, unidos, para proclamar el mensaje del glorioso Evangelio. Por donde miremos, nos habla sobre la unidad. Mira, no hay muchos mensajes, ni tampoco hay muchos caminos. Solo hay un mensaje y solo hay un camino. Jesucristo. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie es nadie, absolutamente va al Padre si no es por el Hijo. Un testimonio dividido confunde el tema y no puede mantenerse en pie. Del mismo modo, pues, que una casa y un reino dividido no pueden mantenerse en pie. Entonces la pregunta es: ¿quiénes atentan contra la unidad de la Iglesia? En 1 Corintios, en el capítulo 2, los versos del 14 al 15 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, aquí las Escrituras nos hablan del hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El impío, el que no conoce a Dios. Y ese es el que se burla, ese es el que rechaza, ese es el que no entiende, ese es el que dice: es una locura lo que están haciendo, y se opone a lo que hace el hombre espiritual. ¿Y quién es el hombre espiritual? Es el que hace la voluntad de Dios. Entonces, el primero que, por ejemplo, pues se está oponiendo pues, a la iglesia, ¿quiénes son? Los impíos, los que no conocen a Dios, los que no entienden a Dios, ¿no? Y hay algunos impíos que creen que lo conocen a Dios, ¿no? Y eso ha sido mi caso y ha sido en muchos casos, que pensábamos que creíamos en Dios, o creíamos que conocíamos a Dios, pero cuando leíamos las Escrituras nos damos cuenta que no sabíamos absolutamente nada. Lo hemos conocido de oídas. Y todavía, pues, según las ideas y las referencias que las personas nos las comunicaban a nosotros. Y viene esto de generación en generación y también de nuestras amistades y conocidos. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En este pasaje, pues nos habla de 3 tipos de carnalidad: el sarquis, que es la carne, los deseos de la carne, ¿no? El diablo que hay en el hombre; el sarquinios, ¿no? El sarquinios, que es los niños en Cristo, que los niños en Cristo no conocen todavía las profundidades del Evangelio, comienzan a caminar, tropiezan y muchas veces preguntan, indagan, algunos que de repente se pueden considerar maduros, pero todavía siguen siendo niños, y ocasionan cierto malestar, y que puede, pues, también puede haber una cierta dificultad para entender la unidad de Cristo. Pero también están los sárquicos. Los sárquicos, ¿quiénes son? Los que saben que no deben hacer y lo hacen. Esos son los sárquicos, esos son los carnales. Y verdaderamente hay que tener cuidado con ellos, porque son los que producen
celos y contiendas. El sárquico. Los que saben que no se debe hacer y lo hacen. Y esos, por la división, las contiendas, los celos en la iglesia, son los que no permiten la unidad de la iglesia. Tengamos cuidado con ellos también. ¿Cuál es la fuente de la unidad? También nos dice Jesús, la fuente de la unidad es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios entregada a los creyentes lo que nos une y lo que nos hace uno con Cristo y también con el Padre. Cuando los creyentes verdaderamente experimentan la gloria de Dios, se convierte en un ser de carácter y también un ser de propósito. Muchas veces les he dicho, ¿no? ¿Tú para qué trabajas? ¿Tú para qué te casaste? ¿Para qué tienes tu familia? ¿Tú para qué vas, por ejemplo, al cine? ¿Para qué? ¿Cuál es tu respuesta? Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo trabajo para tener dinero, de repente tener casas, darle la educación a mis hijos, etcétera, etcétera. Esa es tu opinión, no está mal. Aquellos que, por ejemplo, te dicen, ¿que para qué te casaste? Bueno, pues yo me casé pues para no pecar, pues me dicen algunos, ¿no? Para no pecar. Y otros dicen, bueno, porque quiero tener mi familia. Ese es tu propósito, tampoco está mal. Algunos dicen, ¿y tú para qué vas al cine? Bueno, me quiero distraerme, quiero distraerme un poco de tanta atención. Bueno, tampoco está mal. Pero sabes, mi querido hermano, y un cristiano, todo lo que hace, lo hace para la gloria de Dios. Eso es lo que nos produce la unidad. Porque si tú vas a trabajar y trabajas para la gloria de Dios, serás correcto, serás honesto. Si tú, por ejemplo, te has casado para la gloria de Dios, entonces serás un buen esposo. Serás alguien que provee a la casa, alguien que ama a su esposa, que la trata como un vaso más frágil, que no provoca ir a sus hijos, etcétera, etcétera. Y si tú te vas al cine, pues vas a ir, no solamente te vas a ir a recrear, sino que lo que vas a ver tiene que ver con la gloria de Dios. Todo eso, el que actúa así, y todos actuamos así, eso es lo que también nos da la unidad, la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros experimentamos la gloria de Dios y hay una unidad, pues entre todos nos vamos a ayudar. Somos nuevas criaturas, y vamos a vivir pues santos, justos, puros, y proclamaremos el mensaje de Dios que Él ha enviado a su Hijo a este mundo. ¿Cuál es la gloria de Dios que Él le dio a Cristo y la de que Cristo nos dio a los creyentes? Eso es lo que tenemos que observar y eso es lo que tenemos que entender. O sea, ¿cuál es la gloria de Cristo? La gloria de Cristo, ¿no? La gloria de Cristo es la que vemos en la vida de justa que Cristo vivió, una vida sin pecado. Ahí podemos ver la gloria de Dios. Ahora bien, la gloria de la justicia de Cristo nos la da a nosotros a través de la fe, porque cuando tú crees en Cristo, tus pecados son perdonados y la justicia de Él, la vida de Él, la vida santa, correcta de Él, es transferida a ti. ¿De acuerdo? Y tus pecados van ahí. Eso es lo que se llama, pues, el intercambio que hay entre cuando tú crees en Jesús. Entonces, ahí vemos que la gloria de Dios no las pasa, o la gloria de Jesús no las pasa al creyente. También la gloria de la cruz, también, porque la gloria de la cruz que se le da al creyente, tanto el perdón y el privilegio de servir a Dios y el privilegio de sacrificar todo lo que es y todo lo que tiene a Dios para alcanzar a un mundo perdido y un mundo desesperado. Entonces vemos también ahí, ¿no? Que vemos la gloria de Dios en la cruz, cuando Cristo muere, pero los beneficios de esa cruz también nos las traspasó a nosotros. La gloria de la resurrección,
también cuando vemos que Jesús resucita y vemos la gloria de Dios, ¿no? Porque triunfa sobre la muerte y el infierno. Ahora bien, la gloria de la resurrección, ¿no? De la fe que nos da a cada uno de nosotros, porque cuando aceptamos Él nos hace una nueva criatura. Vemos también que la gloria pues también llega a nosotros los creyentes. La gloria de la ascensión y de la exaltación, pues sabemos que también la vamos a ver en nosotros cuando vayamos a la presencia de Dios, cuando podamos vivir eternamente en la presencia de Dios y de ser exaltado, pues para servirlo y gobernar y reinar con su Hijo Jesucristo para siempre. Entonces vemos la gloria, ¿no? La gloria de Jesús, ¿no? La gloria del Padre que vemos en Jesús, Él también nos las pasa a los creyentes. ¿Cuál es la segunda petición? Que los creyentes sean perfeccionados en la unidad. En el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, cuando vemos esto, vemos que hay una fuente. ¿Cuál es la fuente para que los creyentes sean perfeccionados en la unidad? Es que Jesús esté dentro de nosotros. ¿Y cuál es el motivo? Pues convencer al mundo. El mundo no ha sido alcanzado para Cristo, muy por el contrario, se han perdido millones de vidas. ¿Por qué? Porque los creyentes no hemos estado lo suficientemente unidos para penetrar a un mundo con el Evangelio. Y el problema no es de Dios, porque Él ama lo suficiente y tiene el poder suficiente como para poder usar a los creyentes para que alcancen a todo el mundo. El problema no es de Dios, el problema son los creyentes. El amor que debe existir entre los unos y los otros no se manifiesta. Muy por el contrario, celos, egoísmos, contiendas. Y eso es lo que dificulta la unidad. Y eso es lo que dificulta que el mundo pueda conocer a Jesús. La fuente de la unidad del creyente es la presencia interior de Cristo dentro de nosotros. Dios está en Cristo. La presencia de Cristo en el creyente significa que Dios mora en el creyente. Entonces, la preocupación de Jesús es que seamos perfeccionados en uno. Y cuando se habla de perfección, tiene que ver con un fin, con una meta, con un objetivo, con un propósito. Entonces, si quiere que seamos perfeccionados en la unidad para tener un solo propósito, igual que el mundo entienda que Jesús fue enviado por el Padre. El propósito, pues, de la unidad es que el mundo pueda saber que Dios envió a Jesucristo al mundo para salvarlo. Una de las cosas que más impresionan al mundo es la manera en que los creyentes, algunos se aman, ¿no? Unos a otros y viven juntos en armonía, y eso los impacta. Hay en algunos sitios y eso los impacta. ¿Cuántos? Aquí, por ejemplo, dentro de la misma iglesia, escuché algunos testimonios en donde llegaron a la iglesia y fueron conociendo y se dieron cuenta cómo fluía el amor entre nosotros. Y eso los impactó. Y por eso se quedaron en la iglesia, ¿no? Y ese es el testimonio que nuestro Señor quiere en el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice Jesús, ¿no? El mundo no puede ver a Dios, mi querido hermano, pero sí puede ver a los creyentes. Y lo que ven en nosotros es lo que creerán en cuanto a Dios. Si ven amor, si ven unidad, entonces creerán en un Dios de amor, en un Dios
de unión. Pero si ven odio y si ven división, van a rechazar el mensaje del Evangelio. Jesús nos ha asegurado que algunos creerán debido a nuestro testimonio, pero debemos asegurarnos que nuestro testimonio sea fiel y amoroso. Lamentablemente, pues también hay algunos cristianos que parecen jueces y parecen fiscales más bien, en lugar de ser testigos fieles. Y el resultado es que los pecadores se alejan del Salvador. Hay muchas razones para que los creyentes nos amemos unos a otros y podamos vivir en unidad. ¿Tú sabías eso? Hay muchísimas razones. Vamos a enumerar algunas cuantas. En primer lugar, ¿por qué puede haber unidad? Porque confiamos en el mismo Salvador. Puede haber unidad porque participamos de la misma gloria. ¿Por qué debe haber unidad? Porque un día vamos a disfrutar el mismo cielo. ¿Por qué debe haber unidad? Porque tratamos de hacer la misma obra. ¿Por qué debe haber unidad? Porque testificamos a un mundo perdido que solo Jesucristo es el que salva del pecado. ¿Por qué debe fluir la unidad? Porque creemos la misma verdad. ¿Por qué debe haber unidad? Porque también seguimos el mismo ejemplo, Jesucristo. Podemos tener muchas diferencias como creyentes, pero tenemos mucho más en común y eso debe animarnos unos a otros a promover la unidad. Hay algunas cosas que tenemos que reflexionar. Cada vez que, por ejemplo, Jesús ora sobre la unidad, ¿no?, en este capítulo, pues como que proclama un mensaje fuerte para el creyente y está relacionado en primer lugar por la unidad del nombre de Dios. Esa unidad en el nombre de Dios pues implica que debemos mantenernos nosotros unidos y al mismo tiempo pues alejarnos y no dejarnos gobernar por los principios del mundo. En segundo lugar, pues también esta oración de Cristo nos debe hacer reflexionar sobre la unidad de la unidad del poder protector de Dios, ¿no? Porque Él nos ha liberado de la maldad de este mundo, nos ha liberado y continuamente nos protege del enemigo. También debemos reflexionar sobre la unidad del testimonio, que el mundo pueda creer que Dios envió a Jesucristo. Y también pues debemos reflexionar sobre la unidad del amor, que el mundo pueda saber que Dios envió a Cristo y obviamente lo sabrán a través del amor. El mundo puede llegar a creer en el Evangelio por medio de un testimonio unificado en Cristo. Pero la única forma en que el mundo pueda conocer el Evangelio es a través de un amor unificado en los creyentes. Son dos cosas diferentes. O sea, en primer lugar, pueden llegar a creer en el Evangelio, pues con un testimonio unificado, pero también pueden conocer el Evangelio a través del amor entre nosotros. El mundo lo que más necesita, mi querido hermano, es amor. Una gran demostración de amor. Una demostración masiva de personas que fluyan en amor. Eso es lo que necesita el mundo. El amor necesitado de los creyentes es un amor diferente al llamado amor del mundo. El amor entre nosotros es un amor de sacrificio que dará todo lo que nosotros somos para ministrar a un mundo que está funcionando bajo el peso del hambre, las enfermedades, el dolor y muchas cosas. El amor. Hoy, por ejemplo,
como iglesia podemos dar testimonio de todo el esfuerzo que ha hecho la iglesia por traer algunos productos que vamos a estar llevando el día de mañana a las zonas alejadas y a las zonas en donde hay necesidad. ¿Y por qué lo hacemos? Para que el mundo vea el amor de Dios, para que vea que el mundo y que Dios se preocupa por ellos, y porque nos está utilizando a nosotros para llevar. No conocen el Evangelio, es muy cierto, no conocen el Evangelio, pero ¿cómo pueden conocer el amor de Dios si no es a través de las actitudes que nosotros tengamos? Conozcan el Evangelio por la unidad entre nosotros, conozcan el Evangelio, ¿no? van a creer en el Evangelio por la unidad entre nosotros, pero van a conocer el amor del Evangelio a través de lo que nosotros podamos realizar, ¿verdad? La tercera gran petición es que los creyentes puedan estar con Él en gloria. En el verso 4 dice: aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús solicitó que los creyentes puedan estar con Él en la gloria. Jesús oró así. ¿Por qué? Porque el principal objetivo del creyente es ir al Padre mismo, no al cielo, no a un lugar. El objetivo del creyente es vivir en la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque el creyente desea conocer y aprender del Padre personalmente. Quiere conocerlo al Padre, pero como es su Padre, ¿no es cierto? Como Padre. Quiere conocer al Padre como el Creador, como el sustentador de todas las cosas. El creyente quiere conocer al Padre como la persona gloriosa que mora pues en esa luz brillante, que llena de esplendor y que ningún hombre puede acercarse a Él. Pero también el creyente ansía. ¿Y qué ansía? Honrar y adorar al Padre cara a cara. También pues el creyente ansía alabar al Padre por lo que Él es. El creyente ansía unirse a la alabanza del universo que se le da al que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración por siempre. También el creyente quiere servir al Padre cara a cara, vivir en perfección, sin manchas y sin las debilidades tan comunes en la vida de uno, que hoy la tenemos en el ministerio que realizamos aquí en la tierra. Eso es lo que anhelamos. Y Jesús sabe eso, por eso es que intercedía y Él quería que estemos allá. Y ese es nuestro anhelo también. Miren, nosotros, por ejemplo, ya no vemos a Cristo. Leemos de Él, oímos de Él, creemos en Él y descansamos también en la obra que llevó a cabo. Andamos por fe, ¿verdad? No por vista. Y a menudo, pues nuestra pobre y vacilante fe nos lleva al cielo, pero muy inseguramente. Nos ponemos a pensar, ¿cómo será? Y ahí estaremos. Y tenemos una serie de imágenes que hay, imperfecciones que ahí las tenemos en nuestra mente. Pero un día ese estado de cosas llegará a su fin, porque finalmente estaremos con Cristo. Y le conoceremos a Él. Y también seremos conocidos por Él. Cara a cara le veremos y disfrutaremos de su compañía y no saldremos más de ahí. Si la fe fue placentera, más lo será la vista cuando lo veamos. Si la esperanza fue dulce, pues más lo será con la certidumbre, con la certeza de que estemos con Él. Mira, hoy sabemos muy poco del cielo por el momento.
nos cuesta formarnos de repente una idea de cómo será el estado futuro en que los pecadores perdonados podamos vivir felices en un lugar perfecto, en donde hay armonía, amor, perfectos. Pero estemos tranquilos. Después de morir, definitivamente vamos a estar en la presencia con Cristo, en la presencia de Cristo, en la presencia del Padre. Y debemos de estar seguros que nada, absolutamente nada nos va a faltar, porque donde está la persona que nació, murió y resucitó por nosotros, no puede faltar nada. Como conclusión, en esta oración, Jesús termina con un testimonio, y está en los versos 25 y 26, donde dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. La oración de Jesús, pues ese es un testimonio asombroso. En primer lugar, un testimonio para el mundo, porque el mundo no ha conocido a Dios, ¿verdad? Pero Jesús fue la revelación de Dios. Por tanto, todos los que vieron a Jesús, vieron a Dios. Y sin embargo, el mundo lo rechazó. Y esto también nos hace ver que así también, así como el mundo pues aborrece a los creyentes porque no conocen a Dios, los aborrecen. ¿Por qué? Porque se identifican con Cristo, porque no son de este mundo, porque somos criaturas nuevas. El mundo nos aborrece. ¿Por qué? Porque ellos aman el pecado. También es de gran testimonio, pues Jesús, porque Jesús conocía a Dios, y esto nos lo decía muchas veces, y como Él actuaba Dios, Él fue eterno y siempre existió con Dios. También eso lo indica: yo he venido del Padre, ¿no? Y me voy al Padre, de un lugar donde estuve desde antes de la creación, allí quiero volver a estar. O sea, es un testimonio de que Él fue eterno y que siempre existió, y que Él era pues el Hijo de Dios mismo. Cuando se va a bautizar en la voz en así, lo que dice: este es mi Hijo amado. Y también cuando sube al monte de la transfiguración, vuelve a decir Dios: este es mi Hijo amado. Y también pues Jesús también habla de un testimonio de los creyentes, porque los creyentes pues ahora saben que Dios envió a Jesucristo, o Dios envió a Cristo. Y entonces Jesús también termina esta oración manifestando su propósito. ¿Y cuál es? De que los hombres pudieran conocer el amor de Dios y tener el amor de Dios morando en ellos. Esa es la oración. No solamente Él termina diciendo: conozcan el amor de Dios, no, sino que ese amor permanezca en nosotros. Y esa es la oración de Jesús. Bien, vemos entonces en lo que hemos estado conversando en esta mañana, lo que las peticiones de Jesús en cuanto a los creyentes. Nos habla sobre la unidad. Qué importante es vivir en unidad. Y hay muchas razones, dijimos, para vivir en unidad. Pues vivamos en esa unidad que sí que el Señor pues ha orado, y siempre tengamos presente en eso. Cuando quiera haber algún conflicto dentro de nosotros, meditemos un poco sobre la oración de Jesús, para que nos lleve a cambios de actitud. Y siempre pues entremos y busquemos la unidad. Por la unidad pues muchos se van a convertir. Por la unidad pues muchos van a conocer el Evangelio. Por el amor que nosotros
mostremos también, pues muchos van a convertirse, van a creer en Jesucristo, en que transforma, que libera, que cambia a las personas. Vivamos siempre para la gloria de Dios, porque si realmente si tenemos eso en nuestras mentes, pues eso va a facilitar vivir en unidad. Vivir para la gloria, y es la fuente de la unidad, la gloria de Dios. Esa gloria que la recibió Cristo, esa gloria no la recibió, no la trasladó a nosotros. Tremendo regalo que tenemos y no lo aprovechamos. Quiero invitarte a cambiar de actitud. Quiero invitarte a que verdaderamente podamos fluir en unidad, que podamos fluir en amor. Sabemos que cuando nuestra vida termine en este mundo, vamos a estar en la presencia del Señor. Y en ese lugar, pues no hay envidia, no hay rencores, no hay celos. Pues vayamos practicando aquí en la tierra lo que vamos a vivir aquí en el cielo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por ese intercesor tan maravilloso, Señor, que ora por cada uno de nosotros. Ora porque fluya la unidad. Y también, no solamente que fluya, sino que seamos perfeccionados en la unidad. Y el anhelo también es que quiere que estemos con Él en el cielo. Padre, ayúdanos. Tenemos el Espíritu de Dios en ti, pero a veces nosotros no queremos escuchar, no queremos obedecer, no queremos hacer lo que el Espíritu nos indica. Y es porque la carne aún no nos quiere dominar. Y ese es el enemigo principal de la unidad de la iglesia, la carnalidad. Que podamos vivir, Señor, como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y la vida que llevo en este cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó tanto y se entregó a la muerte por mí. Solo así, Señor, fluiremos en todas las cosas, fluiremos en tu voluntad, fluiremos en amor, fluiremos también en búsqueda de tu presencia, fluiremos en madurez. Señor, que puedas vivir ardientemente en nuestros corazones, que no apaguemos tu Santo Espíritu a través de nuestras acciones, que no apaguemos tu Santo Espíritu a través de nuestra falta de oración y nuestra búsqueda de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, damos gracias y nos estamos comunicando pues la próxima semana. No se olviden de toda la programación que nosotros tenemos durante la semana, hay diferentes enseñanzas que damos. No se lo pierdan, el propósito es edificar el cuerpo de Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos.